¿Cómo están, hermanos? Espero que con la bendición de Dios estén contentos, agradecidos y que a pesar de todas las luchas que todos pasamos, estemos siempre perseverando en el camino del Señor y meditando en esos caminos y meditando en sus maravillas, porque haciéndolo de esa manera, nuestro corazón siempre será fortalecido para seguir adelante. El camino del Señor es para el frente y requerirá siempre grandes desafíos, retos, luchas. Así es, el camino de Dios es estrecho y pocos andan por él. Más adelante, porque el Señor nos espera al final. Padre amado, en el nombre de Jesús te pedimos que nos concedas de tu gracia para terminar la carrera con gozo, que nos concedas de tu fuerza, Señor, porque muchas veces nos debilitamos, que nos concedas de tu paz, porque muchas veces nos turbamos en nuestra mente con los pensamientos que permitimos, pero en esta hora, Señor, haz que lo que vamos a oír pueda ser de gran edificación para nosotros y que contemplemos tu camino desde otra perspectiva y que veamos qué precioso es caminar contigo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a ver juntos cómo el Señor habló de la restauración de Sión. Sión, según la Escritura, en el libro de Hebreos, capítulo 12, y en el verso 22, dice: mas os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad, aquí está hablando un monte, una ciudad, a la ciudad del Dios vivo, y dice la Jerusalén celestial, a las incontables huestes de ángeles y a la iglesia universal, dice. Fíjense ustedes. O sea, el monte de Sión, la Jerusalén celestial, es la iglesia de los primogénitos que están escritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, dice, y a Jesús el mediador de la nueva alianza, y a la sangre de la aspersión que habla mejor que la sangre de Abel. Entonces, desde este capítulo 12, Pablo deja bien claro, o mejor dicho, el escritor de Hebreos deja bien claro ahí que la iglesia, que es llamada Sión, en el Antiguo Testamento, Sión es un monte donde está edificado, donde estaba edificado el templo, y donde ahora está la explanada del templo, y donde estaba también la casa de David, ¿verdad? El palacio. Y bueno, Sión representa a Israel también, a Jerusalén. Pero aquí está hablando de la fusión, o sea, de la unión de judíos y gentiles que formaron la iglesia de Jesucristo. Aquellos creyentes salvos de judíos y salvos de gentiles que tuvieron la misma fe en el Señor Jesucristo. Entonces, en el libro de Isaías habla mucho de Sión. Desde el principio, por ejemplo, el profeta nos habla aquí, dice, en los últimos días, capítulo 2, verso 2, acontecerá que sucederá que en la casa del Señor estará establecido sobre la cumbre de los montes, y celebrará sobre todos los montes, y a él acudirán los pueblos, e irán muchas naciones y dirán: vamos y subamos al monte del Señor, que es Sión, a la casa del Dios vivo, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y la palabra del Señor de Jerusalén, ¿verdad?
O sea, otra vez, a pesar de que hay una Jerusalén natural, hay una Jerusalén celestial también, y hay un monte de Sión natural, y también está el monte de Sión espiritual. Pero es ahí donde se enseña la palabra. Y en el libro de Isaías capítulo 54, el Señor está hablando del glorioso futuro de Sión. Le está hablando a Sión como una mujer. ¿Por qué? Porque Sión, como vimos en Hebreos, es la iglesia. Y la iglesia es la esposa del Cordero. Por eso es que en el libro de Apocalipsis se menciona exactamente, o se le dice a Juan lo que representa la iglesia. Aquí en el capítulo 19, verso número 7, dice, alegremos y exultemos y demos gloria al Señor porque han llegado las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. ¿Qué son unas bodas? La unión de un hombre con una mujer. Pero desde el libro de Efesios, el Señor está diciendo, hablando del misterio del matrimonio, y dice ahí Pablo claramente que se refiere a la unión de Cristo con su iglesia. Entonces la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es la esposa. Y dice, cuya esposa a sí misma se preparó, pues se le ha dado vestirse de lino finísimo, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y en el propio libro de Apocalipsis, capítulo número 21, en el verso número 2, dice, vi también a la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Recuerdan que en Hebreos leímos que es la nueva Jerusalén o la Jerusalén celestial, que descendía del cielo, por eso es celestial, de parte de Dios, ataviada como una novia preparada para su esposo. Entonces la iglesia aquí está siendo vista como una novia, como una esposa. Y dice también en el verso número 9, entonces vi uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de los últimos castigos, que habló conmigo diciendo, ven, te mostraré a la novia, a la esposa del Cordero. ¿Se dan cuenta? Dice a la novia, y aquí está claramente diciendo la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? Bueno, todos lo sabemos, la iglesia. Iglesia formada por judíos y gentiles convertidos al Señor. Y dice, y me transportó en espíritu hasta a una gran montaña, a una montaña elevada, y me mostró la santa ciudad. Aquí está llamada otra vez la esposa del Cordero, una santa ciudad, Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. Y tenía la gloria de Dios esa ciudad, y era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe cristalina. Bueno, entonces ya con esto nosotros podemos inmediatamente entender lo que vamos a transmitirles a ustedes en este día. En Isaías 54 se está hablando de la restauración o digamos del futuro glorioso de Sión. Y el Señor, en los momentos más duros de la historia de Israel, les habló y les dijo, no teman, porque nunca más van a ser avergonzados, no serán más humillados, y te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Estoy leyendo en Isaías 54, verso 4. Y no te recordarás más del oprobio de tu viudez. Y le dice en el verso número 5, porque tu creador es tu marido. Interesante. Porque el creador es tu marido. Ya vimos que la iglesia es la esposa del Cordero. Otra vez, no lo veamos desde un punto de vista tan natural o que pueda ofuscarnos nuestra cabeza. Cuando está hablando de la esposa, está hablando de aquella que se une. Y dice la Escritura que cuando seamos arrebatados, estaremos siempre con el Señor. Que habrá una unión eterna, ¿verdad? La unión de dos seres, ¿verdad? El ser celestial y el ser humano que es asimilado por el Altísimo. Esa gloria habrá como parte y se ejecutará como parte de
de ese glorioso futuro que Sión tiene. Pero el Señor, el Creador, se revela aquí como tu esposo, dice. El Señor desde el principio, en el Antiguo Testamento, se mencionan varias veces cómo Él se llama a sí mismo el esposo. En el libro de Jeremías, el Señor rechaza a la mujer, a Israel, como una mujer adúltera. ¿Por qué? Por el pecado, ¿verdad? Entonces, cuando está hablando de un adulterio espiritual, está hablando del pecado. Cuando la iglesia falla, peca contra Dios, adultera contra el Señor. Entonces no existe ninguna diferencia entre ellos y nosotros en relación a la parte espiritual. Pero el Señor dice, el Señor de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel es tu Redentor. Él es llamado el Dios de toda la tierra. Entonces, ¿quién es nuestro Redentor? Es Cristo Jesús, el que nos redimió y el que pagó un precio alto por nosotros. Entonces, ya vimos que habrá una gloriosa restauración y nos espera un futuro precioso a Sión. Hemos pasado por momentos difíciles, tanto en lo natural, el pueblo de Israel, como en lo espiritual, la iglesia, judíos y gentiles, muy, muy difícil, principalmente lo que hoy estamos viviendo y lo que viene. Sin embargo, el Señor quiere darnos esperanza, quiere darnos ánimo, porque lo que nos espera es algo preciosísimo. Sin embargo, a pesar de todas esas cosas, Dios quiere mostrarnos 4 cosas principales y ese es el título del mensaje. 4 partes de la ciudad de Dios. Ya vimos, somos Sión, el monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Pero esa ciudad tiene 4 partes principales que el Señor quiere que nosotros la tengamos. Cada uno de nosotros necesitamos tener esas 4 partes en nuestra vida claras para que nos dé esperanza, nos muestre que somos parte del cuerpo de Cristo, la esposa del Cordero, y que lo que nos espera es mucho más glorioso comparado con lo que con las tribulaciones que podemos pasar hoy. Entonces, en medio de la aflicción, Dios fortalece y le está diciendo a la iglesia que no tema, ¿verdad? Lo primero que le dice aquí en el verso número 11, oh tú afligida, que has sido entregada a la tormenta y que estás desconsolada, dice. Imagínense qué precioso, cómo es que también muchas personas y muchos hijos de Dios, muchas hijas de Dios, pasan por momentos tan difíciles en su vida que se sienten de esta manera, arrojadas, lanzadas fuera, como despedidas en una gran tormenta, sin consuelo, sin esperanza y muy afligidos o afligidas. Entonces el Señor le dice, es que yo te sentaré tus piedras con cemento colorido y te fundaré sobre zafiros, dice. Qué precioso el Señor nos está mostrando aquí. Quiere decir que la primera parte que el Señor muestra de la ciudad santa, de la ciudad de Dios, es que tiene un fundamento de zafiro. Un fundamento de zafiro. Todos sabemos que estamos fundados sobre el verdadero fundamento que es Cristo Jesús, pero también tenemos el fundamento de los apóstoles y los profetas, ¿verdad? Existe ese fundamento. Pero aquí, en el libro de Isaías 54:11, nos da un detalle muy importante, que es el fundamento de zafiro. ¿Qué tiene que ver esa joya, ¿verdad? Tan preciosa en este mensaje? Bueno, está estableciendo primero aquí que nuestro fundamento debe estar en la palabra de Dios. Nuestra vida debe estar fundada sobre la autoridad de la palabra de Dios, de lo que Dios nos dice, de sus mandamientos, de lo que Dios ordena. Él quiere que nosotros estemos recordando lo que Él nos ha dicho. No podemos olvidar, porque cuando la gente olvida, los hijos de Dios olvidan lo que Dios ha dicho, ahí es donde viene la tribulación, donde viene el desánimo. Cuando usted se olvida de lo que Dios ha hecho en tu vida, la redención
redención, el precio que Él ha pagado por ti, inmediatamente viene el desánimo. Pero cuando te recuerdas, cuando alguien te dice, no, pero el Señor ha hecho esto, el ánimo se levanta, ¿verdad? ¿Por qué? La esperanza regresa. Porque es exactamente eso que es el fundamento. El fundamento es el lugar donde nosotros tenemos nuestros pies y donde podemos estar firmes y donde no seremos avalados, donde no seremos conmovidos por nada. Ahora, en la Escritura encontramos en el libro de Éxodo, capítulo número 24, un detalle importantísimo que fue registrado por Moisés en la revelación de Dios. Dice ahí, Éxodo 24, verso 9, dice, y subieron Moisés y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Subieron al monte Sinaí, donde el Señor se había manifestado con toda su gloria. Y dice en el verso 10, y vieron al Dios de Israel, escuchen ahora, debajo de sus pies había un pavimento, un fundamento de piedra de zafiro o zafira, ¿verdad? Un fundamento. El fundamento, o sea, el estrado de los pies del Señor es de zafiro. ¿Por qué esto? Y dice también ahí que se parecía con el cielo en su claridad, el cielo azul. El cielo nos muestra exactamente el color del zafiro. El color del zafiro es un azul más intenso, ¿verdad? Y ese color es muy importante. No solamente nos habla del cielo. Y cuando ellos vieron, dice, debajo de los pies del Señor, ahí en el monte Sinaí, ellos vieron ese color de zafiro. Qué tremendo, ¿verdad? Ese color azul que estaba ahí, como diciendo, yo estoy sobre los cielos y sobre la tierra. Pero no solamente es el mensaje, sino principalmente está hablando que el estrado de sus pies es la parte fundamental de nuestra propia vida. Y para eso me gustaría que fueran conmigo también al libro de Ezequiel en el capítulo número 1, hablando de la revelación de Dios en el río Quebar, cuando Ezequiel vio la gloria de Dios, cuando él vio la semejanza de la gloria de Dios, como dice en el verso 28, en medio del verso 28 dice, esta era la semejanza de la gloria de Dios. Y viendo esto, caí sobre mi rostro en tierra y oí la voz de quien me hablaba. Pero en esa semejanza, que son prácticamente 10 características principales de los querubines que revelan la gloria de Dios, dice principalmente en el verso número 26, dice, por encima del firmamento que estaba sobre la cabeza de los querubines. Fíjense, pues, los querubines son portadores de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir portadores? Son como los sacerdotes que llevaban el arca sobre sus hombros. Los querubines es la carroza de Dios, el carruaje de Dios. Ellos llevan la gloria de Dios sobre ellos. Por eso es que dice aquí, por encima del firmamento que estaba sobre su cabeza había algo semejante a un trono sobre la cabeza de los querubines. Pongan atención, un trono. Y dice, como zafira, o como el zafiro. Quiere decir que el trono era del color de una zafira. Y dice, como una zafira, sobre esta especie de trono estaba sentada una figura semejante a un hombre. Entonces, la idea es la misma que se transmite en Éxodo 24:10, cuando los ancianos, Moisés, Nadab y Abiú, ¿verdad? No, Nadab, ellos eran, no, ya se me confundió ahí los nombres de ellos, pero aquí lo podemos conferir inmediatamente para no errar. 24, sí, Nadab y Abiú y los 70 ancianos estaban ahí
junto con Moisés y Aarón. Cuando ellos vieron eso, vieron que debajo, en el estrado de los pies del Señor, estaba ese color zafira. Entonces, aquí también el otro profeta, Ezequiel, nos está a nosotros confirmando que es debajo del trono de Dios está ese color de zafira. Ahora, ¿qué representa ese color? Porque yo quiero avanzar, ya que tenemos otros 3 aspectos a tratar que son muy importantes. Pero este aquí es importantísimo porque es el fundamento de nuestra vida. Como yo les dije al principio, el fundamento de toda vida cristiana, el fundamento de la iglesia es la palabra de Dios. Si nosotros no estamos fundados sobre la roca que es Cristo, que es el logos de Dios, la palabra viva de Dios, nuestra vida estará en peligro. Si nosotros no consideramos, no le damos la importancia que debe tener la palabra de Dios, entonces estamos perdidos. Pero vamos ahora al libro de Números, en el capítulo número 15, versículo 37. Vean ustedes qué importante esto. Dice el Señor a Moisés: habla a los hijos de Israel y diles que en los cantos de sus vestiduras hagan flecos o borlas, flecos por sus generaciones. Eso en hebreo, esa palabra borlas o flecos son tzitzit. Esos tzitzit eran exactamente, como dice también en otra parte de la Escritura, creo que es Deuteronomio, en los 4 cantos de sus vestiduras, dice. Interesante, 4, imagínense, estamos viendo 4 partes de la ciudad de Dios. En esos 4 cantos, esas 4 esquinas, tenía que tener flecos. Pero esos flecos, dicen aquí, y las borlas en cada canto van a estar presos por un cordón azul. Por un cordón azul. Ese azul es el azul de la zafira o del zafiro. Ese cordón representa aquí ustedes van a ver claramente la palabra de Dios. Porque dice, y las borlas estarán allí para que, viéndolas, se recuerden de todos los mandamientos del Señor para que los cumplan. Porque como vemos en el capítulo 15 de Números, del verso 32 al 36, resulta que un hombre había fallado en obedecer de no hacer trabajo el día de sábado. El Señor lo acababa de instituir y ahora ellos están fallando. Este hombre falló y ustedes saben la historia. Él tuvo que ser apedreado por el pueblo y entonces el Señor pensó que la mejor manera para que el pueblo no volviera a fallar con eso era recordarse de los mandamientos de Dios. ¿Cómo podían recordarse? A través de colocar en sus vestidos esos flecos. Pero esos flecos que estaban ahí en los 4 cantos tenían que estar sostenidos por un cordón azul. Fíjense ustedes que el cordón azul era el que le daba realmente el sustento a esos flecos. Y dice, cuando los veáis, dice, se van a recordar de mis mandamientos para cumplirles, para que ustedes no sigan los deseos de su corazón y los deseos de sus ojos, para que no caigan en adulterio, dice. Quiere decir entonces que uno puede fallar al Señor cuando uno deja de ver los mandamientos del Señor. Uno puede fallar al Señor cuando dejamos de ponerle la importancia que debe tener la palabra de Dios. Por eso es que necesitamos recordarnos, como dice el verso 40, para que se recuerden de todos los mandamientos y los cumplan y van a ser santos delante de vuestro Dios. Muy bien. Entonces, la primera cosa que vemos, la primera parte de la vida de un cristiano y de la vida de la iglesia es el fundamento de zafiro. ¿Cuál es? La palabra de Dios, los mandamientos del Señor, la base de su trono, la base de la autoridad, porque el trono representa la autoridad de Dios, la base, el estrado de sus pies es la autoridad, es su palabra. Nosotros vamos a honrar el trono de Dios cuando obedecemos su palabra. Muy bien.
Entonces, como el propio Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, versos 24 al 27, dice, hablando él de su palabra y de la construcción de nuestra vida, él claramente mencionó ahí de un fundamento. ¿Cómo? Cuando nosotros cumplimos con obedecer lo que Él nos ordena y lo que Él nos ha enseñado. Todo aquel pues que oye mis palabras y las practica. Cuando nosotros no nos recordamos de las palabras, o sea, cuando no estamos poniendo atención, tenemos que recordarnos de ellas. Eso hará que tengamos ese cordón azul sosteniendo esos flecos que nos van a hacer recordar los mandamientos y la palabra del Señor. Y dice, todo aquel pues que oye mis palabras y los practica, es comparado a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, ¿verdad? Va a edificar su casa sobre la vida firme de la palabra de Dios. Entonces, nosotros como iglesia y como cuerpo de Cristo y como persona individual, un cristiano, necesitamos ese fundamento de zafira o de zafiro, ese fundamento azul que es la palabra de Dios. Segundo punto, el segundo aspecto importante de la vida de un cristiano y de la vida de la iglesia son los baluartes. Los baluartes, como si volvemos o me acompañan al libro de Isaías en el capítulo 54, vamos a leer ahí que dice en el verso número 11, verso 12, haré de tus baluartes de rubíes, haré que tus baluartes o los baluartes sean de rubíes o de piedras preciosas, dice en algunas traducciones. Pero esos baluartes son las almenas. Las almenas son los capiteles de los muros. Un muro se termina, pero al final se hace una cabeza, y por eso le llaman un capitel, que le da lo adorna y remata, podemos decir así, la parte superior del muro. La parte superior del muro de la muralla está rematada por un capitel, o sea, algo que le da una visión bien agradable, pero también bien fuerte. Otra traducción que es dada a esas almenas o baluartes son ventanas, ¿verdad? Porque en la parte de arriba también habían unos como agujeros que eran realmente ventanas, que eran desde donde los arqueros lanzaban sus flechas para desde ahí ellos fueran protegidos, pero ellos podían lanzar desde ahí las flechas para el enemigo. Entonces, esos muros, esa parte del muro que eran las almenas o los baluartes, eran de rubíes. Interesante eso, ¿verdad? ¿Por qué rubíes? Bueno, el color del rubí es de por sí rojo. Rojo inclinándose también un poco al rosado, pero generalmente él es rojo. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de, o también rojo o bermejo es traducido en algunas partes, pero cuando habla de bermejo está hablando de rojo. Y esto nos habla de la sangre de Cristo, de la sangre del Cordero de Dios. Cuando los espías de los israelitas llegaron a la tierra prometida, ustedes se recuerdan que ellos fueron a Jericó y Rahab, la prostituta, los protegió en su casa, los guardó hasta que ellos pudieron irse. Entonces ella les pidió que por haberlos guardado les dieran perdón a ellos y que ellos querían ser parte del pueblo de Dios y no los mataran con el resto que iban a morir. Haciendo corta la historia, los dos espías le dijeron, pues está bien, entonces debes colgar este cordón de carmesí o de escarlata. Era un cordón rojo, ya no azul, sino un cordón rojo. ¿Por qué? Porque desde las ventanas, ¿por qué? Porque en los muros habían ventanas también. Esas son lo que llamamos los baluartes o las almenas.
¿verdad? Las almenas. Allí tenía que colgar ese cordón, que no debe haber sido pequeñito porque el muro era grande, un cordón rojo, para que cuando lo vieran supieran que allí estaba Rahab y su familia. Todos ahí serían protegidos por ese cordón rojo. Ese cordón rojo representa la sangre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y algo precioso es que nosotros también seremos personas radiantes en nuestra apariencia a través de la sangre de Jesucristo, a través de la vida de Jesucristo. Cuando nosotros estamos viviendo la vida de Jesús, seremos también resplandecientes, pero seremos más que todo radiantes. Mostraremos vida, mostraremos salud, mostraremos o se revelará la fuerza que hay en nosotros, porque no será nuestra vida, será la vida de Jesús dentro de nosotros a través de la sangre de Cristo Jesús. Y entonces, así como así como Rahab colgó ese cordón rojo o bermejo, así también el Señor quiere que nuestras ventanas, ¿verdad?, aquello que también nos permite ver para afuera cuando el enemigo quiere atacar, pero también nos permite atacar al enemigo, Él pueda ver ahí también esa parte del rubí, o sea, de la sangre de Cristo Jesús que está ahí en las ventanas. Y por eso es que el Señor también dijo, cuando Él llegó a destruir a los primogénitos en Egipto, Él ordenó que su pueblo pusieran la sangre del Cordero Pascual de esa noche en los dinteles de la puerta, dice, y en los postes de la puerta. ¿Por qué? Para que cuando el destructor, imagínese usted, llegaran a destruir la ciudad, ellos vieran la sangre allí y entonces Él pasara sobre esas casas. Y es lo que significa Pascua o Passover en inglés, que pasa por encima, porque el Señor no iba a permitir que tocaran esa familia, porque ahí estaba la sangre del Cordero. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos toda la vida también, la cobertura, la protección de la sangre del Cordero, que es la vida de Dios. Cuando el enemigo ve la vida en nosotros, no podrá hacernos nada. Si Él no ve la vida de nosotros, la vida de Cristo en nosotros, solo nos ve a nosotros, para Él somos una víctima, una presa fácil para ser atacada, porque Él anda como león rugiente, deseoso de sangre, la sangre humana, ¿verdad? Viendo cómo devorar. Pero Cristo, por su sangre, que es la sangre de la nueva alianza, una nueva alianza que nos da nueva vida, una nueva vida que no tiene nada que ver con la vida vieja, la vida pasada, donde somos arrastrados por la fuerza y la atracción del pecado. Entonces, por la sangre de Cristo todos tenemos perdón, todos recibimos limpieza, pureza. Por eso es que el rubí también está hablando de una pureza, está hablando de algo cristalino en cierto sentido, porque lo que trae la sangre de Cristo, a pesar de ser roja, es la limpieza, porque la vida está en la sangre, ¿verdad? Y nosotros recibimos vida cuando la sangre de Cristo fue derramada a nuestro favor. Por eso es que leemos en Efesios capítulo 1, verso 7, en Él, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre. ¿Qué es redención? Pues redención es liberación que viene como resultado del pago de rescate. O sea, nosotros estábamos vendidos al pecado, nosotros estábamos perdidos, éramos esclavos del pecado y del enemigo, del príncipe de este mundo. Pero a través de la muerte de Cristo y del derramamiento de su sangre, Él pagó el precio para nuestro rescate, nos salvó, nos sacó del mercado de esclavos y nos trajo al reino
nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesús. El Padre hizo eso a través de la muerte de su Hijo, del derramamiento de su sangre. Entonces, el otro aspecto importante que el Señor quiere que nosotros como cristianos tengamos y la iglesia tenga es que sus baluartes, sus almenas, sus ventanas, sus capiteles, que la parte que se mira del muro pueda resaltar la sangre del Cordero, ¿verdad? Como Rahab, recuerden, con su cordón escarlata, mostrando ahí la redención, mostrando la protección. La sangre de Cristo nos protege, la sangre de Cristo nos liberta, la sangre de Cristo nos da poder. Entonces son cosas por demás importantes en la vida de todo cristiano. Necesitamos estas 4 partes para ser la ciudad de Dios, las 4 partes de la ciudad de Dios. La tercera, tus puertas de piedras de carbunclo. Dice, volviendo aquí a Isaías 54, 12, dice, tus puertas de carbunclos, tus puertas de carbunclos. ¿Qué es eso? ¿Qué nos está diciendo ahí? Bueno, es otra piedra. El carbunclo son piedras resplandecientes. El carbunclo son piedras resplandecientes. Y por lo que se sabe, cuando ellas son expuestas al sol, ellas se semejan a carbones encendidos. Vean ustedes qué interesante. Carbones encendidos. O sea, cuando esas piedras de carbunclo, que son parte de las puertas que están ahí, cuando el sol brilla sobre esas puertas, entonces son como brasas encendidas, ¿verdad? Es precioso, ¿verdad? Qué precioso. ¿Saben por qué es precioso? Porque la Escritura dice en Malaquías capítulo 4, verso 2, que el Señor es nuestro sol de justicia, que en sus alas trae salvación. Él es el sol de justicia. Tal vez vale la pena que lo veamos ahí en Malaquías, porque estoy recordando un detalle, no se los quiero decir hasta conferir aquí que así es exactamente. Malaquías capítulo número 4, dice en el verso 2, mas para vosotros que teméis el nombre del Señor, nacerá el sol de justicia, trayendo en sus alas salvación, y saltaréis como becerros de la manada, dice. Qué interesante. Y dice en el verso 3, pisaréis a los perversos, porque se harán ceniza debajo de la planta de vuestros pies en aquel día. Oh, qué interesante. Dice, eso es lo que yo recordaba. Dice, los enemigos, los perversos, serán pisados por nuestros pies y se harán ceniza. ¿Cómo es que se harán ceniza? Porque seremos carbones encendidos. Cuando el sol de justicia brilla en nosotros, la justicia de Dios está aquí. Él es su justicia. Fuimos imputados, o sea, fuimos considerados justos desde el momento que Cristo murió. Y cuando la justicia está en nosotros y el Señor brilla en nuestra vida, somos carbones encendidos, brasas encendidas, y esas brasas destruyen, convierten en cenizas a nuestros enemigos, a los propios perversos. Bien, entonces nosotros hemos sido llamados a reflejar la justicia del Señor. El propio Señor dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Pero también le digo a la iglesia en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos reflejando nuestra propia luz, estamos reflejando la luz del sol de justicia que es Cristo Jesús, cuando Él nos da aquí. Y cuando Él brilla dentro de nosotros, entonces esa luz es las puertas, nuestras puertas de carbunclo. Están ahí también mostrando el fuego de Dios hacia lo externo. Ahora, en la Escritura, las puertas eran los lugares donde se reunían los ancianos para tratar asuntos, determinar negocios, definir cuestiones y hasta juzgar en
las puertas de la ciudad. Era uno de los lugares más importantes que había en la ciudad, porque era también donde se entraba y donde se salía. Y en la Escritura, en el Salmo número 9, leemos en el verso número 14 lo siguiente, 9:14 del libro de los Salmos. Dice, para que a las puertas de la hija de Sión, fíjense, para que se proclame o yo proclame todas tus alabanzas y me regocije de tu salvación. Sí. Entonces, aquí hay dos cosas importantísimas que se deben hacer en las puertas de la ciudad, en mis puertas, ¿verdad? ¿Cuáles son mis puertas? Bueno, yo tengo puertas como la boca, los oídos y también mis ojos, porque a través de los ojos yo permito que entren imágenes, a través de los oídos yo permito que entren palabras, a través de mi boca yo también puedo, ¿verdad?, permitir que entre algo físico, pero lo terrible, como el Señor dice, es lo que sale del corazón. Ahí también es una puerta abierta. Entonces, hay puertas en la vida, pero lo que el Señor está hablando aquí es que tanto nuestros oídos, nuestros ojos, que van a prácticamente dar toda la información necesaria a nuestra mente, que representa el corazón humano, y nuestra boca, las palabras que nosotros sacamos, deben tener algo muy importante aquí. Y dice, a las puertas de las hijas de Sión, yo proclamaré tus alabanzas. ¿Qué debe haber? Alabanzas, ¿verdad? Exaltación. Y dice, y me regocijaré de tu salvación. Hermanos, nosotros como cristianos, a pesar de las circunstancias difíciles que pasemos, debemos mantener una actitud de alabanza. Debemos de mantener una actitud de alegría y de regocijo de la salvación que el Señor nos ha dado, recordando todo el tiempo lo que el Señor ha hecho por nosotros. En medio principalmente de los momentos difíciles, necesitamos recordarnos para que eso nos dé fuerza, y no solamente fuerza, eso también nos dará el entendimiento correcto para enfrentar cualquier desafío o cualquier prueba. Qué importante es entonces que en las puertas de las hijas de Sión, en las puertas de la hija de Sión, yo proclame sus alabanzas. ¿Qué quiere decir eso? Yo también cuente lo que Dios ha hecho. En el Salmo 106 nos dice que nosotros debemos de contar las maravillas de Dios. Nos dice que nosotros debemos poner atención a las maravillas de Dios. Pero no solamente recordarlas, sino también contarlas, darlas a conocer. Porque en las puertas se contaban las cosas. Digamos así, el testimonio que yo puedo dar de lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que Dios también ha hecho en tu propia vida. Entonces, en las puertas se contaban las valentías del Señor. Por eso también leemos en el libro de los Salmos, en el capítulo 100, pasaje famosísimo por todos nosotros, en el verso número 4, dice, entrad por sus puertas. Fíjense, ¿cómo vamos a entrar por sus puertas? Con acciones de gracias, y por sus atrios con himnos de alabanza. Entonces, dos cosas que deben de surgir en las puertas de Sión, en esas puertas de carbunclo, esas puertas que deben ser brasas encendidas. Eso solamente va a estar así, va a brillar, va a tener esa apariencia de fuego contra el enemigo, que no va a querer acercarse a nosotros si nosotros estamos alabando al Señor. No importa si hay problemas, no importa si hay dificultad, no importa si hay enfermedad, que podamos alabar al Señor. Cuando lo alabamos y le damos gracias, lo que hacemos es que esas puertas estarán cumpliendo su función, porque en las puertas se cuentan las alabanzas del Señor, se cuentan los testimonios del Señor, se cuentan las maravillas que Dios ha hecho en medio de nosotros. Como dice también en el Salmo 118, en el verso número 19, dice ahí, abran las puertas de justicia. Fíjense ustedes, ábranme, lo que está diciendo ahí, ábranme las puertas de justicia y entraré por ellas y voy a rendirle gracias al Señor.
¿Cómo deben? Abran las puertas de justicia, dice, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a proclamar la justicia de Dios? Entrando por ellas, por las puertas, con alabanza, contando al Señor, pero con gratitud. Mantener la gratitud en la vida es parte de las 4 características importantes de la ciudad de Dios. ¿Cuál fue? ¿Qué es lo primero? Bueno, el fundamento es la palabra de Dios. Segundo, ya vimos, son los baluartes, las almenas, que es la sangre de Cristo. Pero tercero, son las puertas de justicia, que debemos entrar por ellas siempre alabando, bendiciendo su nombre, proclamando la palabra de Dios, como dice en Filipenses 4:8. Todo lo que es bueno, todo lo que es honesto, todo lo que tiene buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Pero no solamente mantenerlo en la cabeza, hay que proclamarlo, hay que decirlo. Cuando no te sientes bien, cuando te sientes deprimido, cuando te sientas devastado por alguna situación, es necesario proclamar la palabra de Dios, comenzar a contar lo que Dios ha hecho, recordar lo que Dios ha hecho. Recuerden, parte de las orlas, de los flecos que deben haber en nuestras vestiduras espirituales, es la palabra de Dios, sostenidas por el cordón azul de zafiro, ¿verdad? El color de la zafira o del zafiro. Muy bien. Entonces, aquí, como dice aquí también el libro de Isaías, estamos en el 54, pero ahora vamos a ver el capítulo 60 y el verso 18 de Isaías. Nos da otro significado de las puertas. 60:18 dice: nunca más se oirá de violencia en tu tierra. Qué interesante. Nunca más se oirá de violencia en tu tierra, de desolación o ruinas en tus límites, o sea, en los muros. Mas a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Puertas de alabanza. Qué importante es tus puertas alabanza. Si no tienes puertas de alabanza, si no permites que tu boca proclame, si no permites que tus oídos escuchen lo que debe ser, tenemos que filtrar las cosas que oímos para que nuestra mente no se quede plagada de pensamientos que nos destruirán. Tenemos que filtrar también lo que vemos, porque nuestra óptica, nuestra perspectiva de la vida nos puede dar una idea equivocada de lo que Dios quiere que miremos. Tenemos que aprender a ver con los ojos de Dios. Entonces, tus puertas deben ser puertas de alabanza, de gratitud. Eso hará que nuestras puertas sean de carbunclo, de brasas encendidas, y el enemigo no querrá acercarse porque puede ser que se convierta en cenizas. Amén. Además, el cuarto punto es que tu muro o tu muralla son de piedras preciosas, dice, piedras preciosas, dice en Isaías 54:12, dice, y tu muralla de piedras preciosas, tu muralla de piedras preciosas. ¿Qué es eso? Bueno, ya vimos aquí en Isaías 60, en el verso 18 que leímos hace poco, y dice, mas llamarás a tus muros salvación y a tus puertas alabanza. Muros, salvación. Bueno, nuestra salvación es Cristo Jesús. Jesús, su nombre quiere decir Salvador. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Fue la revelación del ángel, ¿verdad? Porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces, nuestro muro de protección es la propia vida de Jesús. Nuestro muro de protección es lo que Él hizo por nosotros. Eso nos protege. Muros de salvación, porque realmente nosotros seremos protegidos cuando también no exista más pecado. Cuando estamos sin Cristo, estamos muertos en delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2, verso 5. Muertos en delitos y pecados. Y debido a eso, dice también éramos hijos de ira, igual que los demás, y estábamos también expuestos a hacer la voluntad del enemigo, ¿verdad? En pecado. Pero en Cristo Jesús, los muros se pusieron. ¿Por qué? Porque Él nos limpió y nos rescató a través de su sangre. La sangre de Jesús nos dio esa liberación y esa limpieza de los pecados. Cuando hay una limpieza de los pecados, ¿qué hay?
un muro de salvación. El Señor va a protegernos, ¿verdad? Como el propio Satanás entendía, hablando de la vida justa de Job. Dice, y no le ha cercado pues en su vida en todo lo que hace. Él tenía un cerco. ¿Por qué? Por su vida correcta. La vida sin pecado nos da un muro. Una vida con pecado destruye el muro. Por eso es que ninguno de nosotros puede tratar de vivir una vida religiosa, una vida aparente, una vida farisaica. Nosotros no podemos atrevernos o darnos el lujo de vivir, de creer en Jesús, pero vivir una vida que nosotros queremos. No, por eso es que el Señor les dijo, ustedes deben de estar fijándose en los mandamientos a través del cordón azul y de los flecos que hay en sus vestiduras para recordarse de mi palabra y para que no vayan a hacer lo que sus ojos quieren y lo que su corazón quiere, dice, porque de esa manera caerán en idolatría. Entonces, pero si ustedes toman en cuenta mi palabra, otra situación será. Así sucede entonces cuando la sangre de Cristo es aplicada a nosotros, los pecados son limpiados. Por eso dice la Escritura que si nosotros confesamos, primera de Juan 1:9, nuestros pecados, ¿verdad? Primero tenemos que reconocer que somos pecadores, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando eso existe, por eso es necesaria la confesión, por eso es necesario el arrepentimiento. Si hay falla, tenemos que arrepentirnos inmediatamente, ¿verdad? Porque para que nuestro muro esté siempre allí, porque los muros de la salvación van a proteger cuando no hay pecado. Pero si hay pecado, los muros corren el peligro, corren el riesgo de ser destruidos. De ahí no hay más protección. Dice la Escritura en el libro de Jeremías, capítulo 5. Si ustedes me acompañan ahí, vamos al libro de Jeremías, capítulo número 5, porque Jeremías es el profeta que vivió la destrucción de Israel, la destrucción de Jerusalén. Y dice aquí, en el verso 4, verso 3, ay Señor, no es para fidelidad que miran tus ojos. Tú los heriste y no les dolió. Consumístelos, pero no quisieron recibir la disciplina. Endurecieron el rostro más de que una roca y no quisieran convertirse. Verso 4, mas yo pensé, son apenas los pobres que son insensatos, pues no saben el camino del Señor, el derecho de su Dios. Iré a los grandes y hablaré con ellos, porque ellos saben el camino del Señor, de Jehová, el derecho de su Dios. Mas éstes de común acuerdo quebraron el yugo y rompieron sus corrientes, dice. Entonces un león del bosque los matará. ¿Perciben ustedes cómo es que debido a poner un corazón duro y con pecado y desobediencia, nos convertimos en personas presas del enemigo? Un lobo los desiertos los asolará, un leopardo, ¿verdad? Bestias. El mundo está compuesto por imperios, por un sistema que destruye a aquellos que no están bajo la cobertura del muro del Señor. Entonces dice aquí, verso 7, ¿cómo viendo esto te perdonaría? ¿Se dan cuenta que si no hay arrepentimiento no hay perdón? Si no hay conversión no hay perdón. Entonces dice en el verso 9, dejaría yo de castigar estas cosas, le está diciendo el Señor. Dice el Señor, o no me vengaría de una nación como esta que está viviendo de esa manera. Entonces dice verso 10, subí vosotros a las terrazas de la viña y destruyanla, pero no del todo. Les quitaré las gavillas porque no son del Señor, dice. Tremendo, ¿no? Ahora, aquí está hablando prácticamente de la destrucción. Dice, porque pérfidamente se voltaran contra mí la casa de Israel, la casa de Judá, dice el Señor, negaron al Señor y dijeran, no es Él el que está haciendo eso, y ningún mal nos sobrevendrá, no veremos espada ni hambre. Pero lo que está diciendo aquí es que subió vosotros a los terrazos de la viña y la van a destruir. ¿Qué son los terrazos? Los muros van a ser destruidos debido al
pecado. En el capítulo 52 de Jeremías, en el verso número 14, dice algo impresionante, confirmando esta parte espiritual, y ahí sucedió naturalmente. 52:14 dice: todo el ejército de los caldeos que estaba con el jefe de la guardia derribó todos los muros alrededor de Jerusalén. Y a sus muros llamará salvación. Pero aquí los muros fueron destruidos, derribados por completo por los enemigos. ¿Por qué? Porque había pecado. Cuando no hay pecado, por eso la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero si la persona no se arrepiente y está viviendo una vida, queda sin protección. Y en el libro de Lamentaciones, que es escrito también por Jeremías y que lamenta la destrucción de Jerusalén, dice en el capítulo número 2 y en el verso número 8: intentó el Señor destruir el muro de la hija de Sión, extendió su cordel y no retiró su mano destructora, hizo gemir el muro y el antemuro, y ellos estaban juntamente debilitados. Entonces aquí claramente el profeta vio qué es lo que estaba sucediendo. El Señor, a través del enemigo, destruyendo los muros, y que, hermanos, los muros fueron destruidos. Por eso es que tuvieron que regresar Esdras y Nehemías, ¿verdad? Y Zorobabel, y todos los que regresaron después tuvieron que reconstruir los muros por el pecado. Entonces los muros que representan la salvación pueden ser destruidos debido al pecado. Por eso dice, cuando el Señor está hablando del futuro glorioso de Sión, que eso comenzó en la redención de nuestro Señor Jesucristo con nuestras propias vidas, con la iglesia. Esos muros estarán allí, serán muros de salvación. Dice, ¿por qué? Porque nos protegerán del enemigo, y la razón de permanecer esos muros de salvación es porque ya no hay más pecado aquí adentro. Por eso es que cuando pecamos, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, dice, a Jesucristo el justo. Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Muy bien, entonces necesitamos fundamentar nuestra vida en la palabra de Dios. En el cordón azul, los mandamientos, el color de la zafira o del zafiro. Y en los momentos de tribulación tenemos que recordar la palabra y recordar las maravillas de Dios y mencionarla todo el tiempo. También necesitamos mantener firme en nuestra mente el poder de la redención de la sangre de Cristo. Fuimos redimidos, fuimos comprados con la sangre de Cristo, y así debemos de permanecer con esa esperanza viva y firme en nuestros corazones para no ser empujados fácilmente por el enemigo. El Señor pagó el precio y somos suyos ahora para siempre. Tercero, necesitamos contar las maravillas de Dios y las alabanzas de Dios. Cuando estamos haciendo eso, estamos en las puertas del Señor, porque son las puertas de alabanza. Estamos en el lugar de los ancianos. ¿Por qué? Porque ahí se reúnen todos aquellos que quieren oír y que quieren saber y que quieren determinar, ¿verdad?, el juicio de Dios en la ciudad. Resaltamos allí en esas puertas la justicia del Señor, y entonces esa justicia va a brillar en nosotros. Cuando nosotros contamos las maravillas de Dios, a pesar de estar en momentos difíciles, lo que estamos haciendo es resaltando su justicia. Y cuando resaltamos la justicia de Dios, ella brilla sobre nosotros y nosotros somos justos como Él es justo. Y por último, mantengamos una vida libre de pecado para no permitir para no provocar que nuestros muros de salvación sean derribados, o que un hoyo sea hecho, una abertura sea hecha, o piedras sean quitadas de esos muros, y entonces el enemigo aproveche a derribarlos y atacarnos. Hermanos, en el nombre del Señor les dejo este mensaje, que el título es las cuatro partes de la ciudad de Dios. ¿Sí? ¿Cuáles son las cuatro partes? Los fundamentos en la palabra de Dios, la sangre de Jesucristo en nuestras ventanas, en los capiteles de los muros,
las piedras de carbunclo, ya lo definimos, que está hablando de la alabanza, de la gratitud y de contar las grandezas del Señor. Y por último, estamos hablando de los muros de salvación que siempre estarán para protegernos cuando nosotros andamos en justicia y sin pecado delante del Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús bendice a mis hermanos, ayúdalos a que cada uno de ellos se convierta en una ciudad con muros altos, con ventanas preciosas, que sean ventanas de carbunclo, que son brasas encendidas. Señor, que cada uno tenga un fundamento firme, que siempre esté agradándote y pensando en tu palabra, para que en todo, Señor, tú seas glorificado y nosotros seamos beneficiados. Señor, guárdanos por la sangre de Cristo Jesús, por la sangre de la nueva alianza que hace nuevas todas las cosas en nuestra vida, y todas las cosas han pasado y son hechas nuevas a aquellos que están en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a tu pueblo, para gloria de tu nombre. Amén. Que Dios los bendiga y espero que este mensaje pueda realmente haberles edificado, y principalmente pongámoslo por obra, pues si no, de nada sirve. Amén. Un fuerte abrazo. Primero Dios, nos vemos el próximo domingo.